Buenas tengan todas y todos, me llamo Luis Hernando Montes Serna, soy un servidor y un seguidor del camino. Este es mi testimonio de fe, de confianza en el Dios de la vida. Muchas gracias por visitarnos. En estos momentos oscuros para la humanidad, para la libertad, en que nosotros creíamos que estábamos en un mundo libre, ideal, democrático, virtual, y con estos aparaticos, los celulares, donde nos entretienen, nos venden, nos compran, nos controlan, nos esclavizan, todos los días mucho más. Ahora y aún más con la llamada inteligencia artificial. Se pregunta uno, ¿será que ya no tenemos necesidad de pensar? De pensar por nosotros mismos, autónomamente o comunitariamente. Tal vez es bueno recordar la historia de los computadores, del internet, del mundo de la virtualidad. Estos fueron desarrollados como aparatos que servían a la recopilación de datos e información a la inteligencia militar, y que fue financiado inicialmente por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto el desarrollo tan impresionante que ha tenido este sistema y servirá quizás para dignificación de la vida, por lo bien utilizado que sea, o para agilizar la muerte. Hay muchos peligros en pocas manos y por eso peligra nuestra libertad. Vimos el despliegue tecnológico militar en los hechos de este mes de enero del 26, como la invasión a Venezuela, con el secuestro de su presidente para seguir robando nuestras riquezas que le pertenecen a su pueblo. Estos hechos nos han despertado a la realidad. El imperio siempre ha estado aquí y viene por lo que queda de nuestras fortunas. Quiere seguir saqueando, destruyendo y esclavizando aún más a nuestros pueblos, a nuestros países, y el que lo impida pues se puede morir. Pues esto sin ninguna organización de países a nivel internacional como la ONU los puedan impedir. Ese es increíble, ese silencio a ese autoritarismo sin ninguna religión o iglesia, papa o el pastor, rabino, que lo pueda impedir, o sea, ni que lo denuncie. Pues lo puede impedir en este momento no, sino que lo denuncie. Este ascenso de la violación de derechos humanos, de violación de derecho internacional, de violación de normas para una convivencia pacífica a nivel planetario, y este silencio cómplice de los guías espirituales nos recuerda el ascenso al poder de Adolfo Hitler en 1933. Las iglesias, los rabinos, los pastores no condenaron sus actos bárbaros y fueron cómplices del asesinato de millones de seres humanos. Con la aceleración de las desigualdades y el empeoramiento de la situación económica en Estados Unidos, el desmonte del estado de bienestar, crece el descontento popular y la eventualidad de las protestas y revueltas por la represión y la violación de derechos humanos. Ante esa posibilidad, el Estado acelera la producción de una ideología que legitime y justifique la aberración del sistema y enmascare la explotación y opresión del pueblo. Indudablemente uno de los principales vehículos de la ideología es la religión, la que entonces deja de ser expresión del pueblo para convertirse veladamente en instrumento de los intereses de la clase que domina la política, de la clase que domina la economía. Y por eso el Estado fortalece
apoya económicamente las iglesias que sean afines, que practiquen su ideología, su teología del Dios dinero, su teología de la prosperidad. Los hechos del pasado, como en 1930, con la crisis económica, al igual que hoy, con la crisis económica y democrática de los Estados Unidos, nos dicen que nadie va a estar a salvo. Si no obedecemos, nadie va a estar a salvo. Vemos la guardia pretoriana de Donald Trump persiguiendo a inmigrantes en una forma miserable, igual que Adolfo Hitler perseguía a los judíos, deportando a los trabajadores y ahora matando a su propio pueblo con esos grupos paramilitares disfrazados de nazis, como lo hacían y hacen en sus colonias. Recordemos en América Latina las operaciones Cóndor y especialmente nosotros aquí en Colombia, que sufrimos estos actos terroristas confesados por Salvatore Mancuso, quien reveló que el paramilitarismo es una política de Estados Unidos, y se confirma que Álvaro Uribe Vélez es solo un lacayo, un sicario del mal. La palabra paramilitarismo es muy aceptada y ya es como parte del paisaje, y tenemos que recortar lo que son realmente. Son escuadrones de la muerte que matan gente inocente, desarmada, para sembrar el miedo a la población e impedir que se levanten. El grupo ICE es un grupo anexo a los militares de Estados Unidos, conformados para reprimir también a sus ciudadanos y no solo a los emigrantes. Han reprimido a sus ciudadanos y están asesinando a su propio pueblo. Lo hemos visto con nuestros ojos. Son asesinos a sueldo, siguiendo la orden del rey, del faraón de turno, del imperio de los Estados Unidos, de Donald Trump y sus secuaces. En estos momentos aciagos de nuestra existencia, acudimos e invocamos a el que le tienen confianza nuestros mayores y nuestros abuelos. A ellas y ellos, con su fe veterana, con sus cantos, con sus lamentaciones, con sus palabras, buscando su sabiduría, esa que nos dice: Dios es la roca donde podemos asirnos. Y esas preguntas que nos dicen: ¿quién es el más fuerte que el fuerte? ¿Quién es más fuerte que la muerte? Acudimos a sus salmos, al canto del pueblo, a sus historias que nos aconsejan, que nos dicen: no confíes en los ricos, en hombre alguno que no tiene salvación. Acabarán sus diseños en el día que expire y se reincorpore en la tierra. Dichoso es quien cuenta con la ayuda del Dios de Ismael, del Dios de Jesús, del Dios de Isaac, confiando en el Señor su Dios, el creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que contienen, cuya verdad es eterna. Él hace justicia a los oprimidos, de la tierra da pan a los hambrientos y pone en libertad a los encarcelados. El Señor alumbra a los ciegos, endereza a los agobiados y ama a los justos. El Señor protegerá a los forasteros, a los emigrantes, confortará al huérfano y a la viuda, reduce a la nada el camino de los malvados. El amor y la paz, la justicia reinarán para siempre aquí en la tierra. Sentida así y vista así la fe en el Dios liberador que está andando con nosotros, vemos que esta fe se presenta como un juicio de toda y de cualquier forma o estructura religiosa que manifieste su pretensión de ser divina.
pero que en la práctica provoque la opresión del pueblo. Creer no significa admitir verdades abstractas, sino experimentar al Dios vivo que ve, que escucha y atiende al pueblo que clama por libertad y vida digna. Y en estos tiempos, que los testimonios de las iglesias y de las religiones con sus codicias desbordadas dejan mucho que desear. Y vemos que millones de personas están abandonando sus templos por la falta de coherencia de las jerarquías eclesiásticas, de la falta de coherencia de pastores y rabinos, y también con la complicidad con el poder político, económico y militar. Eso sin contar con los avances de la tecnología, con la inteligencia artificial. Yuval Noah, conferencista en Davos 2026, asegura que la inteligencia artificial dominará el mundo. Dominará lo hecho en palabras, incluso la religión. Dominará las leyes y los libros. Dice, este poder, digo yo, pues nos exige a todos y a todas seguir buscando verdades, porque de lo sabido pues ya no dio más. Les cuento que estoy leyendo o releyendo otro libro de Juan José Tamayo, filósofo y teólogo español, que escribió sobre fundamentalismos y diálogo entre religiones. Entonces este es muy importante, nos da mucha información. Este ser humano pues ha investigado por más de 60 años, investigado varias religiones del mundo, aunque pues tiene mucho acercamiento con el cristianismo. Ha investigado otras religiones como otros teólogos, Hans Kuhn y otros muchos teólogos que están buscando caminos y luz en otras religiones también. En la página 99 del capítulo 4 nos habla del fundamentalismo económico, que es como la religión del mercado. El capitalismo como religión. Comenta que en la década de los años 20 del siglo pasado, Walter Benjamin, un judío, filósofo alemán perseguido por los nazis y el franquismo, escribió un lúcido y profético artículo bajo el título El capitalismo como religión. Su tesis es que el cristianismo de la Reforma, más que favorecer al surgimiento del capitalismo, lo que hizo fue transformarse en capitalismo, cuyos rasgos fundamentales a su juicio eran los siguientes. A. Es una religión del culto, quizás la más extrema que nunca haya existido por utilitarismo. B. La duración del culto es permanente y no se limita a un día a la semana. C. En este culto hay una autoveneración del éxito y una ebria celebración de los balances y beneficios, y una orgía del consumo. D. La laboriosidad cúltica del capitalismo no conoce fronteras. E. Lejos de liberar de la culpa, el culto capitalista culpabiliza por sí mismo. F. Dios debe ser ocultado. La metamorfosis de la religión en capitalismo es tal que, según Schopenhauer, cuando se habla de las necesidades de salvar, lo que se tiene en mente es la defensa del capital, del dios dinero, salvar al dios dólar, o simplemente lo menciona por su verdadero nombre. Experimenta la sensación de estar tocando los valores más sagrados, el neoliberalismo, como un sistema inflexible de creencias. Lo que Walter Benjamin dijera del capitalismo es aplicado hoy al neoliberalismo,
que se configura en un sistema inflexible de creencias y funciona como religión monoteísta de tendencias rígida, deshumanizadora e individualista. Por ahí hay unos personajes que dan terror. En ella el mercado suplanta al Dios de las religiones monoteístas, suplanta a Yahvé, a Alá y al Dios de Jesús, y se apropia de los viejos atributos aplicados a él como omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia y providencia. El economista Ricardo Petrella expone de manera muy original en estos datos, en estos 6 mandamientos, como las nuevas tablas de la ley. Primera, no puedes resistirte a la globalización de los capitales, los mercados, las finanzas y las empresas. Debes adaptarte a ellas sin poner reparo alguno. Segundo, no puedes resistirte a la innovación tecnológica, deberás innovar constantemente para reducir gastos y mano de obra y mejorar los resultados financieros, aunque ello genere desempleo y miseria para millones de seres humanos. Tercero, deberás liberalizar completamente los mercados, renunciando a la protección de economías nacionales. Cuarto, transferirás todo el poder al mercado y el Estado se convertirá en mero notario de la realidad o en simple ejecutor de órdenes. Quinto, tenderás a eliminar cualquier forma de propiedad pública y los servicios públicos, privatizando todo lo privatizable y dejando el gobierno de la sociedad en manos de las empresas privadas. Sexto, deberás llegar a ser el más fuerte si quieres sobrevivir en medio de la brutal competitividad mundial. De lo contrario, serás eliminado del mercado, que es como ser eliminado del reino de los cielos. Estas son algunas de las razones o el por qué nuestra gente trabajadora no consigue trabajo para existir dignamente con su familia. Este sistema económico de acumulación destruye nuestras empresas, saquea nuestras riquezas naturales que el Dios de la vida nos dio para vivir dignamente como sus hijas e hijos. Y tienen que salir a buscar el trabajo al mal llamado primer mundo, donde son perseguidos, humillados, torturados, encarcelados y ahora deportados sin compasión. Salir a buscar dizque el sueño americano y ya vamos descubriendo que es una pesadilla aterradora. Esta religión del mercado aparece como un Dios único y celoso que no admite rival ni divino ni humano. Proclama que fuera de él no hay salvación. Su Mesías en estos momentos es Donald Trump y su sacerdote principal y representante de los usureros del mundo es el sionista Benjamín Netanyahu. Ellos construirán un templo al becerro de oro, al dios dinero, al de la codicia y el crimen, al dios dólar. Este Dios es un Dios sin clemencia y sin misericordia, sin compasión. Bajo los escombros, la sangre y los cadáveres de niños y niñas, de las mujeres y hombres de nuestras hermanas y hermanos del pueblo palestino, van a construir un templo. Otras oraciones de este libro que se lo recomiendo muy especialmente, trae palabras, esperanzas, alegrías, pero también muchas responsabilidades. Hay unas dentro de la defensa del carácter universal, único y absoluto de Cristo, constituye un obstáculo para el diálogo de religiones y puede desembocar, además, como de hecho ha sucedido con frecuencia a lo largo de la historia
del cristianismo en un imperialismo religioso, en actitudes persecutorias y criminales, en comportamientos intolerantes para los herejes y los infieles. Juan José habla de las religiones, ya esas partes fundamentales o fundamentalistas. Fundamentales es una cosa, pero el fundamentalismo es otra. Quiere decir que no es solo el cristianismo, sino puede ser el judaísmo. Ya ve cómo está actuando en estos momentos. Esa ultraortodoxia judía que dicen tener la razón, pues con el recordar de los años anteriores, de miles de años, la Iglesia Católica también actuó lo mismo que está actuando en este momento la religión sionista. Esos fundamentalismos religiosos son mortales para mucha gente que no cree y que no son de la corriente. Entonces, estas recomendaciones son demasiado importantes, que esas religiones con un aire de triunfalismo son más peligrosos y pueden llevar hasta el mismo infierno. La centralidad en la experiencia religiosa y en la salvación no corresponde ni a la iglesia, ni al templo, ni a Cristo, sino a Dios. Dios está en Jesús, pero no solo en él. Jesús no agota la totalidad de Dios. El compromiso total con Cristo debe compaginarse con la apertura a los distintos mensajes que Dios transmite por medio de otros o de otras mediadoras religiosas. Hombres o mujeres, mediadores o mediadoras. No hay exclusividad en ese mensaje del amor. No hay por qué valorar a los salvadores de unas religiones por encima de las otras. Cada religión y cada fundadora o fundador religioso constituye un referente único y decisivo para aquellas personas que lo siguen. Seguir la propia religión, pero en actitud de escucha y de aprendizaje de las otras. En el último término, lo que sí se debe afirmar es la universalidad del pobre, del oprimido. En el último, ese pobre y oprimido actúa como mediación de salvación. Sin opción radical por los pobres, no hay salvación universal para la humanidad. En la página 125 leemos: el conocimiento de Dios lleva a practicar a Dios. Se va conociendo al Dios liberador en la praxis de liberación, en la práctica de la liberación. Se va conociendo al Dios bueno, misericordioso, en la práctica de la bondad, en la práctica de la misericordia. Se va conociendo al Dios escondido y crucificado en el mantenerse en la persecución y en el martirio. Se va conociendo al Dios plenificador de la utopía, de la praxis de la esperanza. La opción radical por los pobres y oprimidos es un elemento constitutivo de Dios y la práctica de liberación, la traducción histórica de esa opción. Bueno, y Cristo es, según Aloysius Pieris, teólogo católico de Sri Lanka, dice: Jesús es la encarnación del pacto de Dios con los oprimidos. Y Jesús lo aclara bien en su programa del reino. Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Su criterio no depende de los títulos divinos aplicados a Cristo, sino de su opción
por la humanidad entera. También su opción por los marginados de la historia se le ve en su ética liberadora, que se caracteriza por la justicia, por la compasión, por la solidaridad de una comunidad de hermanas y hermanos incluyente. Esa comunidad debe buscar la paz, la dignidad de la vida y el asumir el conflicto en sus distintos niveles con la sociedad patriarcal, con la religión misma, con las teologías oficiales, con las autoridades religiosas, con los poderes políticos y económicos. Dice Juan José que esa normatividad no es exclusiva de Cristo. La comparten con los fundadores, con los predicadores y testigos de otras religiones comprometidas radicalmente en la humanización y en el bienestar de la humanidad. Que hay una controversia en estos días, que el presidente de la República con la conferencia episcopal, y pues ahí tenemos unos puntos de vista y los puntos de vista son los siguientes, de pronto para que investiguemos mucho más esos fundamentalismos o la misma conferencia episcopal o la iglesia no tiene ya un fundamento moral y ético para hablar de sexualidad. Y aquí en el relato que damos nosotros, y que no es un relato, sino son realidades históricas que vemos, entonces lo podemos ver así para... amar sin que sea pecado. Tal vez los poetas y los profetas entiendan mejor el espíritu, el fuego del amor, esa llama que no se extingue y ni en la estepa, que no se apaga en la montaña. El sentir esas miradas profundamente cristalinas, esos ojos limpios que se tocan y los corazones que se besan. Ilusiones que nos hacen volar, que nos acercan más a las estrellas y nos hacen pronunciar: Dios, cómo te amamos. Que nos hace sentir hasta el dolor más profundo y la amarga soledad de Dios. Y recordemos a Amar Amando del poeta y cantautor, el Toro le llamaban, Horacio, ese guaraní, ese hermoso ciudadano del mundo. Amar de frente, amar desde la vida hasta la muerte. Amar las cosas y la gente. Amar de cara al sol sin esconderse. Amar como ama el niño sus juguetes y amar como ama el pájaro su nido. Amar la flor, amar el trigo y tu cintura fresca del rocío. No puedo vivir sin amar amando. Amar como te amé y me has amado. Amar sin que sea pecado. Amar amando. Amar es dar la vida a cada rato. Amar es no hacer trampas. Amar es dar la cara. Amar es jugarse por su pueblo. Amar como te amé y tú me amabas. No puedo vivir sin amar amando. Amar como te amé y me has amado. Amar sin que sea pecado. Amar amando. El decir de nuestros pueblos originarios: nosotros teníamos el oro y la plata, y los españoles nos trajeron el pecado, la cruz y la Biblia. Ahora ya no tenemos ni oro ni plata y nos dejaron el pecado, la Biblia. Pero ahora tenemos la palabra.
Cuentan en estos días que a Jesús le gustaba mucho ir con su papá José y su mamá, donde los abuelos Ana y Joaquín. Eso lo hacían en vacaciones y fiestas con sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón, como también con sus hermanas Ana y Salomé, quienes le presentaron muchas amigas. A él le gustaba mucho bailar y el vino. Era muy alegre, es muy alegre. Es un bacán. Además, su amigo Felipe nos contó que en todas partes se besaba con Magdalena y que cogidos de la mano por todos los caminos con el resto de pescadores y amigos. Pedro se puso celoso de que centrara Jesús solo su atención en Magdalena y que descuidaba las otras cosas del camino. Más adelante Jesús curó a la suegra de Pedro, que estaba muy enferma. La curó porque pues, se lo pidió la esposa de Pedro. Entonces podemos dudar absolutamente que Jesús haya muerto virgen. Absolutamente. A propósito también del tema, el español Joaquín Sabina nos dice que María, la de Magdala, tiene un corazón como de 5 estrellas. Y hablando de España, de la madre patria, este 8 de enero del 2026, de este año enero, de este mes enero, el gobierno español, la conferencia episcopal española, la conferencia española de religiones, hablaron de justicia, se vieron obligados a aceptar sus crímenes. Y la iglesia se comprometió a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales de parte de sacerdotes y de otros funcionarios de los templos. El pacto llega tras años de negativa por parte de los obispos de hacer frente al escándalo. Y pues ya el 27 de octubre del 2023, el defensor del pueblo de España presentó un estudio o investigación por el caso de violación de menores de edad y España pasó al primer lugar en pederastia en el mundo. 440,000 víctimas por la Iglesia Católica Apostólica del antiguo Imperio Romano, la de Constantino. En Francia, una investigación sería, dicen que son más de 220,000 víctimas. En Canadá, cientos de miles de víctimas. Y ya hay un mapa a nivel mundial que se puede ver en internet, Justicia Infonet, donde se relata y esto pues lo vamos viendo es que ya son millones de casos en todo el mundo y si eso es en el mundo, en el primer mundo que está oculto, pues lo que está oculto en América Latina son millones, porque aquí los pueblos de América Latina, por las alianzas o los concordatos, tienen inmunidad para hacer y deshacer los sacerdotes o los criminales de la iglesia. Lo mismo que los soldados aquí en Colombia, norteamericanos que tienen licencia para violar niñas y niños y todo eso. Entonces, si eso pasa en los países del primer mundo, en nuestros países eso es impresionante. Los jueces hasta ahora están recibiendo denuncias, miles de denuncias, y en ese concordato, en esas alianzas, no recibían ni en las fiscalías ni nada de eso. O sea, millones de familias destruidas por la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica de Roma o de Constantino, que ya se comprobó que no es tan santa, más bien está dedicada a la prostitución, al encubrimiento, al delito, y sacaron a las mujeres, ellas también creadoras de comunidad y de vida, y el daño que se le ha hecho a la fe del pueblo es incalculable.
del pueblo creyente y hermoso y sincero. Es incalculable ese daño. Ahora con Estados Unidos, tal vez hubo acuerdos por debajo de la mesa con Donald Trump y los ricos de Estados Unidos pues le ayuden a pagar indemnizaciones en dólares. Y pues que posiblemente les iba a ayudar económicamente. Y pues Donald Trump quería ser el Papa. Pero dice que tiene otros negocios y que está muy ocupado y no tiene tiempo para ser Papa. A mí me parece que Jesús está disgustado por esas situaciones, pues que lo utilicen para toda clase de mal y de opresión de los seres humanos, por lo cual dio su vida, sus sueños, que lo metan en la destrucción de la naturaleza y de la vida, y me parece que Jesús tiene una piedra tremenda. Una asamblea constituyente podría o puede transformar ese estado de cosas, ese estado aberrante de cosas. A mí me parece que está emberracado. Es más, emputado. Aunque pues en el Apocalipsis 21-22 dice que ya con Jesús y Dios con nosotros, pues ya para qué iglesias, ya para qué templos. Y ya no tienen sentido ellas, no tienen ninguna razón de ser. Pues Dios está con nosotros. Somos seguidores del Dios de la vida, que también es el Dios de las víctimas de la historia, que le gusta el amor, la libertad, la dignidad y la alegría. Somos seguidores de Yahvé. Muchas gracias.